Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Bueno, ya estamos a mitad de semana, llegó el miércoles y hoy tenemos un programa como siempre espectacular para cada uno de ustedes. Pero antes, arrancando el programa, tengo que decirles que nos tienen que seguir en donde, en las redes sociales, siempre Facebook e Instagram. Ahí estamos compartiendo contenido para ustedes. Ahí está la página, es bien sencillo. Usted entra a Facebook, busca desde la periferia canal 13 y le da el botón donde dice seguir o me gusta, y cuando le da el botón ahí se une ya a nuestra página y podrá usted ver todo el contenido que publicamos diariamente. ¿Qué usted va a ver en la página? Va a poder ver los invitados que vamos a tener ese día en el programa. Va a poder ver las mejores entrevistas o las entrevistas más destacadas que tuvimos durante la semana de programación. También contenido que publicamos que no aparece necesariamente a través del canal, que son preguntas, que son encuestas que hacemos, fotos que publicamos de las cuestiones backstage y todo eso, así que ahí puede verlo en nuestras redes sociales. Síganos desde la periferia canal 13 para que esté en contacto con nosotros. También me gustaría que me enviaran comentarios, mensajes para saber qué ustedes quieren que los temas que se toquen en el programa. Recuerden que tocamos diversos temas, temas de actualidad, temas de iglesia, y queremos conocer entonces su opinión con relación a estos temas y qué temas podemos discutir aquí en el programa. Bueno, el próximo mes de octubre es un mes muy especial dentro de la iglesia, y es que el Papa Francisco va a estar publicando una nueva encíclica. ¿De qué va a tratar? Bueno, todavía no está claro qué es lo que se va a discutir en esa encíclica, pero sí, a través de las distintas presentaciones que ha tenido el Papa, hemos podido ir señalando algunos puntos que el Papa va a tocar dentro de esa encíclica, y a continuación les vamos a presentar un reportaje donde nos habla de 3 claves principales para poder entender la nueva encíclica del Papa Francisco. Vamos a verla. Cada miércoles el Papa imparte una catequesis durante su audiencia general con peregrinos. Desde hace algunas semanas se está reflexionando sobre el mundo pospandemia. Estos encuentros son una antesala a su inminente encíclica sobre la fraternidad humana titulada Todos Hermanos, que firmará en Asís el próximo 3 de octubre. Francisco dice que la pandemia ha desvelado otra herida, la brecha social causada por una economía enferma. El Papa explica que el egoísmo convierte al Homo sapiens en Homo economicus, o sea, un ser individualista, calculador y dominador. Pide decidir si queremos seguir siendo así. Quando l'ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone e dai beni primari, quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale, e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. No, questo è desolante, non possiamo stare a guardare. Para Francisco, un criterio clave de autenticidad cristiana es la atención a los necesitados. Por eso invita a cambiar lo que provoque pobreza y dice que retomar la normalidad no puede suponer volver a las injusticias. La pandemia è una crisi, e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori. Per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un'economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. El Papa explica que el coronavirus ha demostrado que dependemos uno de los otros, que o salimos todos juntos de esta crisis o seguimos dentro todos. Non è solo questione di aiutare gli altri, questo è bene farlo, e di più, si tratta di giustizia. La solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post pandemia.
verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n'è un'altra. O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori. Por ahora, los tres pilares de la propuesta del Papa son no al egoísmo, sembrar esperanza y actuar. El 3 de octubre conoceremos su propuesta completa para el mundo post-pandemia. O elegimos el camino de la solidaridad o estamos perdidos. Es lo que nos quiere decir el Papa Francisco en otras palabras. Así que nosotros como cristianos de esta iglesia puertorriqueña, ¿qué vamos a optar? ¿Por la solidaridad o por salir peores de esta crisis? La decisión es nuestra. Hacemos la pausa, regresamos en breve con más desde la periferia. Gracias por continuar con nosotros y tenemos que darle las gracias a las personas que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, entre ellos Full Advertising. Gracias por auspiciar nuestro proyecto. Ellos trabajan todo tipo de rotulación comercial, imprenta en general y artículos de promoción. Pueden llamarlos al 787-769-0316 o al 787-566-2434 o en su página de internet www.prfull.com. Bueno, y hoy es miércoles de Road Trip y tenemos que continuar viendo, vamos a ver la segunda parte de la visita que Jorge Luis hizo allá al pueblo de Coamo. Vamos a verlo. Antiguamente las misas eran de espalda, en latín. Aquí había un gran altar con el Santísimo y se removió. Uno de los altares fue llevado a un centro donde se celebran misas, que es el Dulce Nombre de María, aunque ya allí no se celebra misa. Y otro de los retablos se está utilizando para la capilla del Santísimo. Era tan y tan alto que se tuvo que romper el piso para que cupiera. Así que les invito a visitar al Santísimo. Este es uno de los altares más antiguos que conservamos, donde está el Santísimo. Miren la majestuosidad del sagrario. Todo este altar corresponde a uno de los altares laterales. Y si se puede ver, era tan y tan alto que se tuvo que romper el piso para que cupiera. Por lo tanto, el altar está enterrado. También dentro de esta belleza tenemos esta lámpara que se piensa que también es de la época. Dicen que estos ángeles son de la Catedral de Ponce y llegaron aquí, pues, acompañan simbólicamente al Señor. Padre, y entonces, al ser una parroquia tan antigua, ¿qué cosas podemos encontrar aquí, si hay alguna que sea de los inicios de la parroquia? Ciertamente. Por ejemplo, tenemos las imágenes. Miren, pueden apreciar el tamaño de estas imágenes, que son las imágenes que corresponden a la época. Aquí tenemos un San Antonio, ¿no? que está atendiendo a los más necesitados. También, por ejemplo, en las imágenes antiguas nos conservamos con los Vía Crucis. Ahí tenemos dos estaciones del Santo Vía Crucis que han sido restauradas, esto es de una restauración reciente, pero que corresponden a la época. Es un Vía Crucis de relieve, y así alrededor de la iglesia encontramos varias imágenes de nuestra Madre y de algunos santos que quizás no son conocidos por nosotros. Esta parroquia se fundó en el siglo XVI. Fueron 3 parroquias en Puerto Rico: San José de Caparra, San Germán de Auxerre y San Blas de Illescas, Coamo. Y es la única parroquia que desde esa fecha no ha parado de evangelizar. Así que estamos desde el siglo XVI
evangelizando a Coamo, a Puerto Rico y el mundo entero. Esas montañas que ustedes ven a lo lejos son montañas donde tenemos las comunidades de Pedro García, Ayales, Pulguillas, Emanueli, de Quebrada Grande, la comunidad de Santa Catalina, de Descalabrado, de Cilantro. Toda esta área son todas esas comunidades y nosotros vamos a las Eucaristías, incluso en este tiempo de pandemia. Si miramos hacia este lado, tenemos unas comunidades que se llaman Santa Ana, San Diego, tenemos Palmarejo y tenemos Acuyón. Son nuestras comunidades que también atendemos. Una de las actividades que yo hice, que fue el lunes y martes santo, fue con el Santísimo y bendecir desde el cerro a toda la comunidad de Coamo, a Puerto Rico y el mundo entero. Y fue este cerro, no sé si podamos señalarlo hacia allá. Ustedes van a ver la bandera de Puerto Rico allá a lo alto. En el 1683 llegó la cólera a Puerto Rico y la mortandad fue enorme. El sacerdote de esa época, junto con las personas que vivían, se desesperaron. Y el sacerdote fue a la ermita de la Virgen de la Valvanera, que existe, que es donde actualmente tenemos nuestro colegio. Y sacaron la imagen a la calle y milagrosamente desapareció la cólera. Milagro. Murió mucha gente. La imagen que se conserva en el colegio es esta. Esto es una copia de esa imagen que tenemos allí conservada. Es una imagen de la Virgen de la Valvanera con el niñito Jesús, con el Evangelio, y está sentado sobre el demonio, venciendo al demonio. Por lo tanto, esta imagen fue la que libró a nuestro pueblo de la mortandad de la cólera. Y ese es el milagro que conserva. Y por eso la Virgen de la Valvanera es muy, muy querida aquí en nuestro Coamo. Y el 31 de agosto comenzamos con la novena en honor a la Virgen de la Valvanera. Excelente, bueno, y un saludo a toda la gente de Coamo que nos ha estado viendo. Oiga, miren, sepan ustedes que el sacerdote, el padre que estaba, el padre Julio, lo anunció en la misa y todo para que la gente se conectara al programa. Así que por lo menos ya aparece el programa en el boletín parroquial. Así que gracias a ellos, al padre y a toda la gente buena de Coamo que está en sintonía con nosotros del programa. Pueden ustedes escribirnos de qué parroquia ustedes son para nosotros poder ir y visitar la parroquia y hacer estos reportajes que Jorge Luis y Pegatólico lo hacen excelentemente bien. Así que, pues bueno, ahí está, ya queremos visitarlo, nos pueden escribir a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Hacemos la pausa, regresamos en breve a Desde la Periferia. A continuación vamos a estar hablando sobre la carta que vino del Vaticano sobre el regreso al templo, a la misa presencial. Regresamos con eso, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Al principio del programa les comentaba sobre este documento, esta carta que había sido enviada desde el Vaticano, donde hablaba que debíamos regresar a los templos, a la misa presencial. Ha causado mucha confusión y es por eso que he querido comunicarme vía Zoom con Monseñor Leonardo Rodríguez para que nos aclare un poco sobre este tema. Monseñor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias hermano, ¿qué tal? Saludos a ti y a todos los que nos ven. Claro que sí. Bueno, padre, ha sido muy confuso este documento porque muchas personas han dicho, bueno, esto bajó del Vaticano, esto lo dijo el Papa y esto hay que hacerlo sí o sí. Primeramente, ¿de qué se trata este documento específicamente? Bien, es una carta, es una circular del cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. La carta yo entiendo que es clara, lo que pasa es que, claro, hay que entenderla bien. Y entonces la idea del documento, la idea principal, como lo dice el mismo título de la carta, es volvemos con alegría a la Eucaristía, ¿no? Entonces, viendo que ya han pasado varios meses y en algunos países, no en todos, se ha ido un poco
tranquilizando o ya se sabe más o menos cómo manejar un poquito la situación de la pandemia, pues aquello que fue la posición de a tomar decisiones extraordinarias en esta situación de la pandemia, de dispensar del precepto dominical, de conformarnos con la misa por internet, de la comunión espiritual, etcétera, pues claro, eso no puede ser perpetuo. Entonces el cardenal Saras, el prefecto de la congregación, viendo esta situación, pues entonces escribe una carta. Obviamente el Papa la ha visto, por eso al final del documento dice: el Papa ha visto este documento y lo ha aprobado para su publicación. No es una carta del Papa, pero el Papa le ha dado el visto bueno, en la que entonces pues se le dice, según la situación que hay en cada lugar, en cada país, pues ya es bueno que se vaya retomando la celebración, lo que nosotros decimos la celebración presencial de la Eucaristía. Padre, pero cuando usted dice que fue firmada por el Papa, pero que no viene del Papa, entonces, ¿estos son instrucciones con el visto bueno del Papa? ¿Es lo que quiere decir entonces? Okay. No firmada por el Papa, firmada por el cardenal Sara, pero con el visto bueno del Papa, ¿verdad? Al final de esta carta, eso es importante en los documentos del Vaticano, para que tengan como un peso más pesado, valga la redundancia, un peso más fuerte, es que el cardenal de la congregación, ¿no?, de la oficina que sea, va donde el Papa, le presenta el documento, y el Papa, pues si le parece bien, pues le da su visto bueno. Y eso es lo que dice al final, ¿verdad? El Papa Francisco, en una audiencia a este cardenal, ha visto este documento, lo ha aprobado y ha ordenado su publicación. Entonces no es un documento del Papa, es un documento del cardenal, que se ve que obviamente, como es parte de una congregación, habrá consultado también a otros, pero es propio del prefecto, pero con el visto bueno del Papa. Ok, y la pregunta que le hago entonces es, al dar ellos una invitación a regresar a los templos, esto viene desde Roma, pero ¿esto se puede aplicar de manera inmediata a todo el mundo o hay un proceso distinto? ¿Cómo funcionaría? Obviamente hay un proceso, porque la misma carta dice: el dicasterio, es decir, esta oficina de la congregación del culto, tiene la intención de reiterar algunos principios y sugerir unas líneas de acción, ¿verdad? No dice: mandamos obligatoriamente que tienen que todo el mundo volver a misa y se acabó. No, dice: vamos a sugerir unas ideas, vamos a reiterar unos principios, vamos a sugerir unas líneas de acción. Obviamente hay que tomar acción, pero es una sugerencia para que se retorne a la celebración presencial de la Eucaristía. Obviamente en el Vaticano están viendo a todo el mundo y saben que no es la misma la situación en Europa, en Italia, donde pasaron una situación terrible, y lo que está pasando en América. Entonces cada obispo o cada conferencia episcopal deberá aplicar esos criterios que se dan en general para la Iglesia Universal, adaptándolos a la situación particular de un país o de una diócesis. Cuando usted habla de conferencia episcopal, quisiera que le aclaráramos un poco el punto a nuestros televidentes. Cuando se habla de conferencia episcopal, estamos hablando de esa reunión de los obispos donde ellos en consenso toman decisiones, ¿cierto? La conferencia episcopal es ese organismo de un país, o cuando son países grandes, pues puede ser de una región también del país. Por ejemplo, en Brasil, que eso es inmenso, hay una conferencia episcopal general, pero luego hay conferencias episcopales por regiones, ¿no?, porque es muy grande Brasil. Entonces, para esa región o para ese país, los obispos de esa zona están reunidos para tomar ciertas decisiones. Siempre cada obispo es responsable de su diócesis, pero en sentido pastoral, sobre todo como Puerto Rico, ¿no?, que es un país pequeño, es bueno que las decisiones que se toman sean un consenso a la mayoría, porque de aquí a Mayagüez llegamos en 3 horas, ¿verdad? Y no estamos atravesando un continente. Entonces, es bueno que coincidan, se armonicen ciertas pautas pastorales para esa zona o para ese país. Entonces la invitación sería poder nosotros esperar a que la conferencia episcopal tome decisiones y que cada obispo entonces, o en consenso de manera particular, apliquen nuevas directrices a la diócesis. Yo diría que nosotros ya lo hemos hecho, ¿verdad? Nosotros no necesitamos, en cierta manera, que llegara esta carta. La carta refuerza, yo pienso, lo que ya los obispos han hecho, que después de haber escrito el primer protocolo, han hecho otros protocolos. El protocolo para las celebraciones, para volver a la misa, de hecho ya se había hecho, ¿verdad? Desde mayo, junio,
porque aquí en mi parroquia, por ejemplo, comenzamos en Pentecostés, que fue el 31 de mayo, así que ya los obispos habían dado unas pautas, por lo menos en 4 diócesis, para regresar a la misa presencial, aún con la dispensa del precepto dominical, pero que en las parroquias pudieran ya comenzarse las misas presenciales, dando también unos criterios que luego cada párroco tiene que aplicar, ¿verdad? Que hay parroquias que incluso han tenido que cerrar porque se ha dado un caso del virus y por precaución pues se cierra un tiempo prudencial, 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Luego salió otro protocolo para poder ya confesar, ¿verdad? Que podíamos tener las confesiones igualmente con ciertas normas para hacerlo con seguridad y evitar contagios. Y luego otro protocolo para los bautismos, para las confirmaciones, las primeras comuniones, así que nosotros estamos activados ya hace tiempo, no es ahora que llegó esta carta del Vaticano. Posiblemente hay otros lugares, nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en California u otros estados de Estados Unidos, donde todavía, y otros países de América Latina, yo recientemente en El Salvador, si no me equivoco, retomaron las misas presenciales, pero eso fue hace 1 o 2 semanas, así que nosotros empezamos ya a fines de mayo. En otros países la cosa está más lenta, sea porque la situación de la pandemia es más difícil o porque no, la atención médica ha sido más complicada, etcétera. Entonces no todos vamos a la misma velocidad porque cada país y cada zona es distinta, ¿verdad? Así que nosotros ya empezamos, en cierta manera la carta no nos está diciendo nada nuevo, sino que en cierta manera está reforzando lo que nuestros obispos ya habían comenzado a hacer. Exacto, así que podríamos decir que ya la iglesia puertorriqueña estaba al día y trabajando con la situación. Sí, yo creo que sí. Y de hecho también yo creo que el documento un poquito viene a proteger a los obispos también, a apoyar a los obispos que han querido retomar las celebraciones presenciales, pero se encuentran en países o en estados o en municipios, pueblos donde sus gobernantes o autoridades civiles siguen prohibiéndolo, y por eso hay un párrafo donde dice que hay que tener en cuenta, que no se debe olvidar, que no es propio de las autoridades públicas dar las normas litúrgicas, eso pertenece a la iglesia. Entonces los gobernadores o los alcaldes o los presidentes no pueden decir si hay misa, si no hay misa, si puedes hacerla así o así. Obviamente los obispos toman en cuenta la situación de la pandemia, los contagios, la higiene, las normas de salubridad que da el Departamento de Salud, pero no es propio de las autoridades civiles decir si la misa es esencial, no es esencial, que es algo que al principio también nosotros vimos aquí, que parecía que las cosas espirituales no son esenciales y se podía ir tal vez al beauty y no a la misa. Exacto. Entonces, pues no, eso no le pertenece a los gobiernos civiles. Obviamente nos advierten, esta es la situación pandémica, esto es lo de los contagios, etcétera, y los obispos entonces, como las autoridades religiosas, pues toman las determinaciones que crean pertinentes para las celebraciones, si se vuelve, si no se vuelve, si se vuelve con 25%, exacto, con 50%, etcétera, pero no es el Estado el que debe meterse en eso. Padre, lamentablemente no me queda más tiempo. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Ya nos volveremos a comunicar. Si Dios quiere. Bueno, a ustedes gracias por habernos acompañado en este espacio desde la periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión.